Hoy vamos a estar viendo, hermanos, el capítulo 13 de Primera de Samuel. Vamos a empezar a conocer un poquito más de Saúl. Pareciera que todo ya estaba fácil, porque recordará en el capítulo 12, como que ya estaba dada la instrucción, ¿no?, de lo que tenían que hacer. Dice el versículo 14, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Ya está, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Pues simplemente servir a Jehová. Y dice en el 24, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, porque en tu misericordia, Señor, nos has permitido estar en esta hora. Gracias también por el clima, Dios. Queremos poner este tiempo delante de ti, Señor. Rogarte, Padre, que nos ayudes a estar atento a lo que nos vas a hablar este día, pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a hacer como aquí mencionas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Les decía, ¿no?, parecía que todo pues iba a estar como que fácil. Acuérdense que Saúl viene de este triunfo que tuvo con los amonitas. Viene este discurso de Samuel y de alguna manera confirma pues el reinado de Saúl. Y ahora viene lo interesante, ¿no? Vamos a ver cómo es que, creo que Lincoln decía, si quieres conocer a un hombre, pon a prueba su carácter, ¿no? Es como es, dale autoridad, dale poder y vas a ver cómo es en realidad, ¿no? Aquí ahorita Saúl ya es rey, ya tiene la autoridad y vamos a ver su comportamiento. Estaremos viendo cómo es que, cómo se conduce un corazón guiado por el Señor. Espero que nos dé tiempo ver también el contraste que hay con su hijo, con Jonatán. Y espero, hermanos, que esto también nos haga como que reflexionar en cuanto a cómo nosotros estamos pues actuando, ¿no? Y va a estar interesante porque sin duda cuando tú te pones a leer la palabra, pues vienen a tu mente situaciones, ¿no? Y ahí es cuando te empieza a confrontar la palabra con tu vida. ¿Cómo estás llevando tú tu vida, no? ¿Cómo la estás aplicando? Vamos también a estar viendo cómo la desobediencia a Dios te lleva al pecado, y el pecado te mete en esa, ¿cómo se pudiera decir?, en esa espiral decadente. O sea, en pocas palabras, el pecado te va degradando al grado hasta que ya no hay más, ¿no? Entonces estaremos viendo estos temas. Espero que podamos entenderlo. Y si alguien me ayuda a leer, hermanos, del versículo 1 al 7, por favor, del capítulo 13. Ahora bien, acuérdense, aunque Saúl ya era rey, todavía no estaba esa estructura, ¿no?, que implica un reinado. Incluso capítulos antes vimos cómo todavía Saúl, aunque ya había sido nombrado rey, todavía se encontraba haciendo sus labores normales, ¿no?, en el campo. Y entonces aquí nos menciona que ya había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre él, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. ¿Se acuerdan lo que le había dicho Saúl al pueblo de Israel? Que este rey que ellos querían iba a tomar a sus hijos, ¿no?, a sus hijas como siervas y a sus hijos pues, para hacer este ejército. Bueno, aquí se está cumpliendo, ¿no?, lo primero que Saúl les había dicho. Entonces empieza como que por primera vez a establecer o a preparar, digamos, oficialmente
este ejército, ¿no? Un ejército como que más profesional. Y también es la primera vez que se menciona a Jonatán. Y aquí empieza algo interesante, hermano, porque Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Primero, bueno, aunque al parecer Jonatán aquí es joven, sin duda es un buen líder militar, pero hay algo que Jonatán tenía muy claro, hermanos. Había un enemigo. Había un enemigo el cual tenían que enfrentarles, ¿no? Y dice aquí que atacó la guarnición de los filisteos. No era todo el ejército, era, como dice aquí, una guarnición. Pero lo destacable aquí, hermanos, es que así como Jonatán estaba consciente de que había un enemigo al cual tenemos que enfrentar, nuestra vida, hermanos, enfrentamos muchas cosas, ¿no? Pero debemos tener presente, hermanos, que mientras estemos en este mundo, hay alguien con quien tenemos que estar lidiando, o hay algo que es el pecado, hermanos. Y el pecado es generado de alguna manera, por nuestra carne. Entonces no podemos nosotros vivir como que en aparente paz, sometiéndonos al pecado. Y hasta aquí es donde a lo mejor el pueblo de Israel, acuérdense que paz no necesariamente significa la ausencia de guerra, ¿no? Pero en el caso de Jonatán tenía muy claro que ellos no podían estar sometidos a los filisteos, ¿no? Y toma esta iniciativa para ir en contra de este enemigo que los había tenido pues sometidos, ¿no? Dice, bueno, eso es lo primero que vemos aquí. Tú puedes vivir, hermano, en aparente paz, pero sometido al enemigo. O puedes vivir, hermano, en victoria, enfrentando al enemigo, pero la victoria te la va a dar Dios. Y vamos a empezar a ver un poquito el corazón de Saúl, porque dice aquí que Saúl hizo tocar tocar las trompetas por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y arriba dice: ¿quién atacó esa guarnición? Entonces, de entrada, Saúl dice: yo soy el rey, no me puedes quitar como que del escenario. Y hace saber que él había sido quien había atacado la guarnición, como que de alguna manera pidiendo el reconocimiento, o sea, todos los reflectores hacia él, ¿no? Dice: y también Israel se había hecho abominable a los filisteos. Dice la palabra, hermanos, que Satanás nos odia. Y nos odia, hermanos, porque nosotros hemos sido hechos semejantes a Dios. Porque Satanás odia a Dios. Entonces, cuando Jonatán ataca a los filisteos y se hace abominable a ellos, es precisamente lo mismo que pasa cuando el enemigo ve que nosotros queremos dar esa batalla. Pero en el caso de nosotros, hermanos, también la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? O sea, no se trata como que de salir allá afuera y tratar de agarrar a moquetazos a cuanto incrédulos nos encontremos. Nuestra lucha no es por ese lado, hermanos, no es así. Lo que sí tenemos que tener presentes es que estamos en una batalla, hermanos. Estamos en una lucha constante. No podemos estar sometidos, no podemos estar dormidos o en aparente paz mientras el enemigo ataca a nuestras esposas o a nuestros hijos, a toda nuestra familia, hermanos. Entonces necesitamos estar como que atentos. Y algo muy importante, de repente yo me preguntaba: ¿y qué le dio valor a Jonatán para ir a atacar a los filisteos, no? Porque no es algo así como que, pues voy y echo pleito y ya. Tiene que haber algo, ¿no? Que los motive. Y sin duda, hermanos, Jonatán fue movido por el Espíritu Santo a tomar acción, ¿vale? Dice aquí adelante: y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal.
Hermano, nuestro deber es llevar a las personas, bueno, primeramente a nuestras familias, a los pies de ¿quién? De Cristo, hermanos. Aquí dice que Saúl juntó al pueblo en pos de él. Entonces, si te vas dando cuenta, primeramente él pide como que los reflectores, hey, yo soy el rey, ¿no? Y luego dice que los juntó en pos de él. Algo que hemos aprendido y hemos escuchado aquí muchas veces, hermano, es que cuando Dios envía, Dios provee. Y a donde Dios establece, Dios sostiene, hermano. Tarde o temprano, hermano, si tú quieres hacer las cosas en tus fuerzas, te vas a cansar y vas a tronar. Pero lo peor de todo, hermanos, es que tu decisión puede afectar a muchos. Y más adelante vamos a ver cómo es que afecta esto, ¿no? Efesios 6:12, ¿me pueden acompañar rápidamente, hermanos? Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Entonces, hermanos, otra vez, no necesitamos andar de bravucones o peleando con cuanto incrédulo nos encontremos. Nuestra lucha no es así, hermanos. Nuestra lucha es espiritual. Y algo también muy importante es que tienes que tener presente, hermano, que a las personas las tenemos que llevar en pos de Cristo, no de nosotros. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice que la única manera de llegar al Padre es a través de Él. Muchas veces hemos escuchado a nuestro pastor decir, cuidado como cuando invitamos a las personas, porque con lo que tú los atraes, a eso lo traes, ¿no? Entonces, si tú los invitas a tu iglesia, a tus instalaciones, pues ellos van a venir esperando encontrar algo, no sé, ¿no? Maravilloso. Cuando estábamos allá en el primer local del Oriente, imagínate que les dijéramos a las personas, "Ay, los invitamos a nuestra iglesia", y de repente llegan y a lo mejor ni sillas teníamos, ¿no? O a lo mejor simplemente estaba un hermano con la guitarra. No teníamos como que esa infraestructura del grupo de alabanza y muchas cosas. Pero cuando tú invitas a las personas a oír la palabra de Dios, a eso van a venir. Se han dado cuenta que de repente, y quizás alguna vez lo hicimos nosotros, ¿no? Que llegamos a una iglesia buscando en qué nos podían servir, qué es lo que nos ofrecían, viendo a la iglesia como una empresa ofrecedora de servicios, en lugar de buscar a Dios, ¿no? Pero bueno, por eso debemos tener cuidado en pos de quién es que estamos atrayendo a las personas. Y entonces, una vez que Jonatán ataca a estos cuates, pues obviamente no se podían quedar quietos, ¿no? Dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Estaba leyendo, ¿no? Cuando habla aquí de 30,000 carros, algunos comentaristas dicen que posiblemente hubo un error ahí, porque 30,000 carros a esta época eran demasiados, y seguramente eran 1,000. Pero bueno, el punto es que de todos modos había una gran desventaja con el pueblo de Israel. Dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Fíjense nada más, hermanos. Muchas veces cometemos el error de pensar que si cambian nuestras circunstancias, vamos a estar mejor. El pueblo de Israel quería un rey y pensaban que al tener ese rey, pues él los iba a defender, ¿no? De toda esa, de la problemática o del constante ataque de los filisteos. En lugar de confiar en Dios, porque son cosas diferentes, hermanos.
Ahorita vamos a ver, bueno, más adelante les voy a decir, pero el punto es este, ¿no? Dice que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto. Cuando tú tienes miedo, cuando tienes temor, te vas a esconder. Cuando nosotros no conocemos, hermanos, o no hemos reconocido quién es nuestro Dios, hermanos, siempre decimos que Dios es todopoderoso, pero ante la prueba lo desconocemos, ¿no? Y es ahí donde viene el problema. Nos escondemos en donde podemos, porque consideramos al enemigo superior que es nuestro Dios. Y el hecho de que cambien las circunstancias, hermano, no significa que Dios sea menos o sea más. Dios no necesita de nuestra credibilidad o no necesita de nuestra fe para ser Dios. El problema aquí es que ellos habían puesto su esperanza en un hombre. Y mientras nosotros pongamos la esperanza en el hombre, hermanos, vamos a vivir así, temerosos. Pues sobre todo escondiéndonos, ¿no? Y como dice aquí, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad, pero aún ahí era más fácil a lo mejor reconocer que necesitaban de Dios que esconderse, ¿no? Pero eso implicaba pues, tener fe. Fíjense lo que dice aquí. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había hecho. ¿Se acuerdan que ahí en el capítulo 10 le dijo que tenía que esperar 7 días, ¿no? Samuel. Dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Les decía hace un momento, hermano, ¿cómo actúa un corazón que es guiado por Dios y cómo actúa un corazón que definitivamente no es guiado por Dios? No es lo mismo esperar en Dios que esperar en algo. Cuando nosotros esperamos en algo, o sea, algo que suceda, esto es lo que pasa. Nos ponemos creativos y queremos como que adelantarnos a lo que Dios tiene, tiene preparado. Saúl tenía que esperar a Samuel porque esa era la instrucción. Ahora, lo que estaba haciendo Saúl era esperar a Samuel, pero no lo estaba esperando en Dios, hermanos. Cuando nosotros esperamos en Dios, eso trae confianza, trae seguridad, trae dependencia y trae la certeza de que los tiempos de Dios son perfectos, que no puede haber error. Pero como en el caso de Saúl, empezamos a ver que primeramente él quería el reconocimiento, esperábamos, él esperaba, o mejor dicho, él reunió a la gente en pos de él y se olvidó quién lo había ungido. Samuel, hermanos, era el representante de Dios, Samuel hablaba de parte de Dios y lo que tenía que hacer Saúl era esperarlo. Pero dice que no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces se le hizo fácil decir, traedme el holocausto en ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros quizás hemos caído en esto por no saber esperar en Dios? Y el problema no es simplemente no esperó, el problema es que cometió un gran pecado. Además de la desobediencia que cometió, de repente Saúl, yo me imagino, ¿no? Pensando él, yo soy rey, yo tengo la autoridad, ¿por qué no puedo ofrecer el holocausto? Y esto era algo que estaba prohibido, ¿no? No se les permitía a los reyes ofrecer el holocausto, ¿no? Era algo que Dios había establecido cómo tenía que llevarse a cabo. Él era rey, había sido instituido como rey, no como sacerdote. Y entonces al hacer esto, les decía yo que es como esta espiral que va en decadencia. Desobedeció, pecó contra Dios. Y dice que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Hermano, imagínate, hermano, ¿no? No quiso esperar 1 hora, 2 horas, porque aún estaba en el plazo Samuel. Y resulta que cuando cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Era
por costumbre que el sacerdote era el que bendecía o recibía, ¿no?, a las personas. Y Saúl todavía tuvo este descaro, por llamarlo de alguna manera, de querer recibirlo. O sea, él estaba convencido de que él podía ser el sacerdote, tan así que fue que ofreció el holocausto y todavía se atrevió a querer a recibir a Samuel. Y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Muchas veces, hermanos, Dios quizás nos ha preguntado, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y lo que Dios está esperando, hermanos, es quizás que confesemos nuestro pecado, que reconozcamos que hicimos mal. Es lo que está esperando Dios. Samuel le hace esta pregunta y vean lo que Saúl respondió. Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Primero, hermanos, sí, bueno, el dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Yo decía aquí es, dime con quién hablas y te diré quién eres, ¿no? Noten cómo es la respuesta de Saúl, hermanos. Lo que Dios espera de nosotros es que confesemos nuestro pecado, que vayamos al arrepentimiento, ¿no? Y lo que hace Saúl es empezar a echar culpas, ¿no? Primero dice que como vio que el pueblo le desertaba, como vio que no venía, y luego para completarla, pues dice que los filisteos ya estaban reunidos en Migma, empieza a culpar a todo mundo, menos a reconocer que él había hecho mal, que él había pecado, ¿no? Y dice aquí, me dije, o sea, Saúl está hablando consigo mismo, hermanos, cuando tendría que haber buscado la dirección de Dios, la guía de Dios. Por eso les decía yo, una cosa es esperar en Dios y otra cosa es esperar algo o en algo, ¿no? Cuando nosotros esperamos en algo, les decía, nos ponemos creativos. La mejor manera es esforzándonos, haciéndonos como nosotros tenemos pensado hacerlo y no a la manera de Dios. Y entonces culpa a todos. Primero dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. O sea, Saúl estaba como que en su plan de que él era la figura o él era la estrella del momento y todo se trataba de él, hermanos. A Saúl se le había olvidado que había sido Dios quien lo había instituido rey a través de Samuel. Dice aquí, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Cuando dice Samuel, locamente has hecho, habla de esa carencia de moralidad y de espiritualidad y de dependencia en Dios, porque dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Les decía yo hace un momento, nuestras decisiones, hermanos, afectan a muchas personas. Te va a afectar a ti, ¿no? Vas a ver las consecuencias, pero también va a afectar a los primeros que están contigo, a tu familia. Va a afectar también a la iglesia, a tu comunidad, a tus compañeros de trabajo, a los que te rodean, hermanos. La responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos, como cabezas de familia, como responsables de un ministerio o de estar al frente de una iglesia, hermano, la responsabilidad de nosotros es la obediencia. Acuérdate, hermano, la soberanía de Dios no te exime o no nos exime de nuestra obediencia a Dios. El creyente o la palabra demanda obediencia al creyente, no como para que seamos aceptados por Dios, porque eso nunca podría ser, sino como evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas.
Y entonces cuando nosotros empezamos a olvidar a quién nos debemos, miren, una cosa es reconocer que Dios es todopoderoso, que Dios es el Señor, y otra cosa verdaderamente es hacerlo nuestro Señor. Cuando tú reconoces que Jesús es tu Señor, voluntariamente sometemos nuestra voluntad a Él. Lo que Saúl estaba haciendo, hermanos, era desconocer la soberanía de Dios, reconocer su autoridad y decidió hacer su santa voluntad. Muchas veces nosotros estamos en ese mismo papel, hermanos. Decía hace unos días el pastor en cuanto a, ahora que estamos viendo Apocalipsis, la iglesia de Éfeso había profesionalizado su servicio, ¿no? Pero había perdido, dice, su primer amor, la comunión con Dios, hermano. No hay forma, no hay manera de saber la voluntad de Dios si nosotros no tenemos no mantenemos una comunión constante con el Señor. Y en lugar de eso, vamos a hacer lo que hizo Saúl, se esforzó pues y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Samuel seguramente era la confesión de Saúl. Hermano, sería más fácil decirle, Dios, perdóname, hice mal, ayúdame, y venir en arrepentimiento. Pero no fue así. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y esto tiene también que ver con, ahorita vamos a llegar a eso, tiene que ver con Jesucristo, hermanos, porque en Él se cumple esa obediencia perfecta. Pero aquí está hablando de David, ¿no? Dice que era un varón conforme a su corazón. Ahora, ¿qué tenemos que entender conforme al corazón de Dios, ¿no? Y quizás muchas veces lo hemos escuchado, pero necesitamos estar como que seguros, ¿no? De qué significa eso. Y simplemente, hermanos, es hacer su voluntad, ¿no? Estar conforme al corazón de Dios es hacer su voluntad. La desobediencia de Saúl, hermanos, afectó a su descendencia. Si Saúl hubiera obedecido, pues seguramente Jonatán hubiera sido el siguiente rey, ¿no? Pero lejos de eso, ahora digo también, no es que a Dios se le haya pasado, ¿no? Dios tiene su plan, bueno, tiene su propósito. No hay nada que salga de su control. Lo que nosotros tenemos que observar aquí es que nuestras decisiones afectan, hermanos. Necesitamos buscar la guía de Dios. Necesitamos también depender de Él. Hace un ratito hablaba de esperar en Dios. Cuando tú esperas, en Dios, hermano, debes es una, ¿cómo se me fue la palabra? Pero bueno, el punto es que necesitamos estar en constante oración. No es una fe pasiva, es una fe activa, hermanos, que estamos constantemente buscando de Dios. Y eso va a traer a tu corazón paz, va a traer seguridad, va a traer también la templanza para poder hacer lo que Dios te ha pedido hacer. Pero cuando nosotros no actuamos conforme a la voluntad de Dios, vas a afectar muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Y más adelante vamos a ver todo lo que conllevó a la desobediencia de Saúl. Dice versículo 15, y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. ¿Se acuerdan cuántos hombres habían? Al principio eran 3,000 hombres, y ahora nada más le quedan 600 hombres. Dice, y Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían hecho para que los hebreos no hagan espada o lanza,
por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada una de la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz, y el precio era de un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Fíjense, hermano, esta última parte. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha experimentado que Dios te lleva como que al extremo, que le buscas por aquí, le buscas por allá y simplemente no hay nada que pueda como que ayudarte. Sin duda, el pueblo de Israel estaba en una desventaja total. No había forma de poder enfrentar a los filisteos. Y lo que Dios quiere, lo que Dios hace, hermanos, cuando estamos en esta situación, es precisamente que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Las limitaciones que nosotros tenemos, o en esas limitaciones, hermanos, es cuando Dios muestra su poder. Duda de que es Él el que está obrando en nuestras vidas. Para que no quepa duda, hermanos, de que Él te ha capacitado para hacer las cosas. Sin duda, hermanos, vienen en nuestras vidas, hemos pasado pruebas complicadas en las que te hace confiar o te lleva a confiar plenamente a Dios. O la otra, te pones creativo y empiezas a hacer locamente. Empiezas a tomar decisiones equivocadas. Y muchas veces ni siquiera consideras las afectaciones que vas a traer. El orgullo de Saúl, hermanos, trae consecuencias. Y aquí nos dice en el versículo 17 que el campamento de los filisteos, había merodeadores del campamento en 3 escuadrones. De hecho, ya habían avanzado donde Saúl estaba primeramente, ya habían avanzado, habían tomado esa parte. Pero lo interesante aquí es que si Saúl hubiera esperado, hermanos, seguramente Dios le hubiera dado la victoria, sin importar que no tuvieran con qué defenderse. Para Dios, hermanos, dice la palabra que no hay, más adelante lo comenta, ¿no? Cuando Jonatán va a atacar a los filisteos, para Dios no hay diferencia ganarle a muchos con pocos, ¿no? La diferencia está en nosotros en quién confiamos, en quién buscamos esa guía. Saúl desobedeció por falta de fe, por falta de temor, porque su corazón se vio, ensoberbecido, y se dejó llevar por la presión de las circunstancias, hermano. Acuérdate que la paz del Señor, hermanos, o el gozo del Señor, no es por las circunstancias que nos rodean, sino es por saber que Jesús no es ajeno a nuestras situaciones. Yo muchas veces he preguntado con hermanos, ¿cómo animas a alguien que Dios es bueno o que Dios está con él si está, no sé, con alguna enfermedad terminal? ¿Cómo lo animas, no? ¿Cómo haces que ese hombre, esa persona tenga gozo? Seguramente cuando tú solo dices está pensando, pues, necesitarías estar en mi lugar. Pero cuando tú lo llevas a la palabra y le haces saber y le mencionas cuán grande y poderoso es el Señor y le haces saber que nuestra recompensa no está en este mundo, sino que hay algo mejor. Pregúntate, hermanos, ¿qué pensaba un Pablo o qué Esteban? Que Pablo, a pesar de que muchas veces su vida estuvo en peligro, que fue rechazado, y él aún así insistía en seguir compartiendo el Evangelio, él tenía claro a dónde iba, hermanos. Nosotros muchas veces con cualquier cosita ya nos estamos rompiendo rasgando las vestiduras, ¿no? Y no sé, nos sentimos sumamente ofendidos por cosas que en realidad no valen la pena. Imagínate, hermanos, que verdaderamente nosotros estuviéramos pasando una situación
como la de Pablo, como la de Esteban. Yo no alcanzaba a entender cómo Esteban, a la hora de que lo estaban apedreando, pudiera estar orando por sus agresores. Hermano, ¿quién de nosotros pudiera hacer eso? Pues seguramente todos los que hemos confiado en Dios lo podríamos hacer. Pero como estamos confiando en las circunstancias, hermano, actuamos locamente y empezamos a desobedecer y empezamos a olvidar quién es Dios. Dice la palabra, hermanos, que Dios es el que, de Él es la venganza, ¿no? Y muchas veces nosotros queremos desquitarnos o vengarnos de las personas que nos han hecho mal. Ahora que estábamos escuchando también los pasajes de los hermanos que están en la escuela de ministerio, que nos hablaban de las personas están cegadas, no pueden entender el Evangelio, entonces necesitan ver nuestro testimonio, hermano. Pero si nosotros somos de los que todo el tiempo nos estamos quejando y luego los quieres invitar a conocer de tu Dios, como que no hay lógica. Tampoco se trata como de tener ese positivismo, ¿no? De que, ay, todo está bien, todo está padre, no hay problemas. No, hermano. Pero algo que sí tienes que tener muy claro, hermano, si tú no presentas oposición al enemigo, vas a estar bien, vas a estar en aparente paz, pero porque quizás te estás conformando a este mundo. Y con tal de no tener discusión, hermano, preferimos callarnos en lugar de decir la verdad o de compartir la verdad. Es necesario que, como Jonatán, nosotros demos la pelea, o sea, demos la batalla. Y seguramente vamos a tener enemistades por eso, pero es preferible tener enemistades por compartir la verdad, por compartir el evangelio, que estar en aparente paz y sometidos, hermanos, al enemigo. Y lo peor de todo es que eso no termina ahí, ¿no? El enemigo va a avanzar hasta que nos destruya. Y empezando con tu familia, con tus hijos, ¿no? Con tu esposa. Ahora, seguramente tú estarás pensando, bueno, todo esto tiene que ver con los líderes, con los que están al frente o como cabezas de familia. La realidad, hermano, es que como creyentes tenemos esta responsabilidad de hablar de parte de Dios, de compartir su palabra. Eso nos va a traer confrontaciones, seguramente. Pero miren, para ir concluyendo lo que hemos estado viendo, hermano. La primera parte que estuvimos viendo, hermanos, cuando nos habla de la soberanía de Dios, que no nos exime de la obediencia. Dios espera, hermanos, que nosotros confiemos plenamente en Él. Dios espera que nosotros esperemos en Él. No que esperemos en algo, en que suceda algo, sino que esperemos en Él. De tal manera que podamos tener la confianza y la certeza de que sus tiempos son perfectos, de que el momento en el que Dios ha destinado que suceda algo, va a tener que ser así para cumplir su propósito. Sí, seguramente, hermano, vas a vivir circunstancias adversas, pero necesitas estar seguro de que si Él te ha prometido algo, lo va a cumplir, ¿no? En sus propósitos. No necesariamente tiene que ser en nuestros propósitos, porque a veces ahí está el problema. Nosotros esperamos algo y Dios tiene otros planes, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que reconocer es eso, ¿no? La desobediencia te lleva a la decadencia, hermano, al pecado. Empezó Saúl primero haciendo caso omiso de lo que le había dicho Samuel. Después avanzó todavía más, ofrece un holocausto cuando no podía él hacerlo, y todavía sigue avanzando, y él ahora ya se siente también sacerdote y va y recibe a Samuel. Hermanos, haz lo que Dios te ha pedido. No quieras hacer más allá de lo que no te ha pedido. Como les decía yo, no nos pongamos creativos, ¿no? Necesitamos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Dios busca, hermanos, la obediencia. Es más importante nuestra obediencia que la religiosidad. Decía el pastor, Éfeso, habían profesionalizado su servicio. Hermanos, la labor de la iglesia
y espero que no por eso dejemos de hacer las cosas, no es venir a limpiar el salón o, no sé, venir a desayunar. Esa no es la labor de la iglesia, hermano. La iglesia tiene una labor principal. Ahora, esto es parte de, por supuesto, hermano, no podemos tener unas instalaciones sucias o en mal estado, ¿no? También eso hablaría mal de nosotros. Dios es un Dios de orden, pero necesitamos estar conscientes de cuál es nuestra misión, cuál es la función que tenemos cada uno de nosotros. A veces estamos más ocupados o preocupados en que si las sillas están en perfecta escuadra, con los grados, o que si el desayuno, cosas, hermanos, que no son relevantes. Lo más importante sería que cuando termina la reunión, hermanos, nosotros podamos salir, primero, confortados. Segundo, que podamos salir a compartir la palabra. Entonces, no hagamos cosas que Dios no nos está pidiendo. Necesitamos hacer lo que Él nos está pidiendo. Eso es lo que Él espera de nosotros, obediencia. Y les decía yo, la soberanía de Dios, hermanos, Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, pero eso no nos exime de nuestra obediencia. Necesitamos obedecer, ¿sale? Y luego esta última parte, cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel está en total desventaja para tener una batalla, para enfrentarse al enemigo, acuérdate, hermanos, que Dios es el que nos capacita. También veíamos con los hermanos que el ministerio que tenemos es por la misericordia de Dios. Ni siquiera es porque nosotros seamos muy capaces o seamos como que muy listos, muy abusados. Es Dios quien nos ha dado eso, y si Dios nos lo ha dado, es Él quien nos va a capacitar para poder hacerlo. En nuestras limitaciones, hermanos, Dios va a mostrar su poder. No necesitas estar al frente, hermanos, de la iglesia o de algún ministerio para ser obediente. Simplemente cumple con lo que Dios te ha pedido. Ahora también quiero que tú veas. Dice a Saúl que Dios ha buscado un varón, ¿no? Conforme al corazón de Dios. Eso cómo nos acerca a Jesús. En Jesús, hermanos, encontramos la obediencia perfecta. Encontramos la paciencia perfecta. Tenemos varios ejemplos, ¿no? De cómo es esperar en Dios. Por ejemplo, Abraham esperó, no sé, 25 años para recibir la promesa del Hijo. El mismo Jesús, hermanos, tuvo que esperar un tiempo para poder iniciar su ministerio, para darse a conocer. En repetidas ocasiones en los evangelios vemos que dice, no es mi tiempo. Tuvo que esperar, hermanos. Y la única manera de poder esperar en Él, en el Señor, es a través de la comunión, orando. Pero también es una fe activa, una fe verdadera, hermanos, produce. No podemos estar como que, bueno, pues si Dios lo va a hacer, pues yo aquí me espero. Necesitamos ser activos, ¿no? Jesús esperó, Jesús obedeció y obedeció en todo al Padre hasta la muerte, ¿no? Jesús es ese rey, hermanos, que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Acompáñenme a Hebreos 5, 8, hermanos. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez, hermanos, nuestras decisiones, nuestra obediencia afecta a otras personas, afecta a muchos. Juan 5:19, nada más quiero para reforzar esta idea. Juan 5:19. Dio entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y finalmente, hermanos, vamos a Hebreos 4:14. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Hermano, la verdadera adoración demanda obediencia. Se tiene de repente la idea que la adoración consiste en cantar las canciones despacito, ¿no? A la hora de la alabanza,
pero la adoración tiene que ver con toda nuestra vida, con lo que hacemos día tras día, 24/7, hermano. Y esa verdadera adoración demanda obediencia, hermano, más que religiosidad. Podemos ser constantes al venir a la iglesia, podemos ser puntuales para llegar a la reunión, pero si no tenemos nosotros una comunión con Dios, difícilmente vamos a poder adorarle. Porque ha sido más importante la religiosidad, o sea, el hecho de llegar temprano o de venir cada 8 días, pero no estamos haciendo su voluntad. Y mientras no hagamos eso, hermano, no hay manera de poder agradarle, ¿no? También lo que tenemos que analizar es cómo está nuestro corazón, hermano. Cómo nos estamos conduciendo. Hay un contraste, hermanos, entre el corazón de Saúl y el corazón de Jonatán, su hijo. En el siguiente capítulo vamos a estar viendo cómo es que actúa Jonatán, qué es lo que le anima a él a tomar las decisiones o a enfrentar al enemigo. Seguramente Jonatán estuvo recordando, no sé, el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo es que Dios los alentó a dar la batalla. Pero lo que tenemos que hacer el día de hoy, hermanos, es meditar cómo estamos reaccionando nosotros. Les decía yo al principio, ¿quieres conocer a un hombre? Pon a prueba su carácter. Pon a prueba su carácter, dale poder, dale autoridad y vas a ver cómo es ese hombre. ¿Cómo es que nosotros estamos tomando decisiones, hermano? Cuando tú tomas decisiones, ¿lo pasas por el filtro de la palabra? ¿O simplemente decides tú porque consideras que es mejor? O peor aún, porque necesitas una respuesta aquí y ahora, ¿no? En este mundo en donde hoy en día todo es rápido, hay una presión social que te demanda hacer las cosas rápido. Y entre más rápido es mejor, ya no las piensas, simplemente pum vas y después vienen las consecuencias. Necesitamos ver nosotros en quién estamos confiando, a la voz de quién estamos escuchando, porque mientras nosotros no hagamos, hermanos, si nosotros queremos caminar conforme a nuestra voluntad, seguramente vamos a afectar a nuestra familia. Dice Proverbios 3, fíate de Jehová en todos tus caminos, ¿no? Necesitamos confiar en Él, hermanos. Necesitamos aprender a depender de Él, a confiar en Él. Eso es, hermanos, esperar en Dios, tener la certeza de que Dios tiene el control, tener la seguridad de que sus tiempos, sus momentos son perfectos, pero sobre todo, hermanos, también debemos tener presente que ese hombre con el corazón conforme al corazón de Dios está en Jesucristo. A Él tenemos que seguir. Cuando tú tienes que invitar a las personas, hermanos, invítalos a conocer a Jesús, o sea, tráelos en pos de Jesús, no en pos de nuestro movimiento, de nuestra iglesia, de nada, hermanos. Simplemente en pos de Jesús. Y entonces podremos nosotros tener un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces podremos ser guiados esperando en Dios y no en algo, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de poder venir a tu palabra. Señor, que nos ayudes a meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a analizar nuestro corazón, nuestra mente, cómo estamos pensando, cómo estamos decidiendo. Señor, ayúdanos a tener claro que debemos esperar en ti. Reconocer, Señor, que tú nos has dado una instrucción, que tú nos has enseñado, que tú redarguyes nuestro... Y mejor aún, Señor, nos das la instrucción para poder llevar esta vida conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que nos guardes de nosotros mismos, de quizás sentirnos mejor que tú, pensar que nuestros pensamientos son mejor que los tuyos. Guárdanos de todo eso, Señor, y ayúdanos a esperar en ti, Señor, a tener esa plena confianza y certeza de que tus propósitos, Señor, son perfectos. Y sobre todo, Señor, ayúdanos también a ser obedientes, Padre. Ayúdanos a tomar decisiones conforme a tu voluntad, siguiendo tus indicaciones, tu instrucción, Señor. Y guárdanos de actuar locamente, Señor.
Guárdanos, Señor, de actuar conforme a nuestra sabiduría y ayúdanos, Señor, a depender de ti, a confiar en ti en todo momento, Dios. Te damos gracias por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.